Y bueno, pues también a una deuda pública bastante crecida, ¿no? Cuando realmente sí se ha duplicado el presupuesto para obra pública y que no hay, ¿cuál es el análisis que hace y cuál es la propuesta que tiene para enfrentar cómo le va a ser el próximo gobernador en el caso que sea usted, ¿no? Voy a ser gobernador, esa es la primera. Y por supuesto que hay manera de resolverlo. Cuando yo hablo de la Contraloría Social, es precisamente no solo para revisar a los que entran, es para revisar a los que dejan. Habrá que hacer un gobierno más austero, habrá que despedir a quien no trabaja. Hoy no vamos a comprar un periódico con una persona, lo vamos a trasladar con otro a la oficina, va a cortar la mejor noticia a otro, y luego otro más se lo va a acercar al secretario para que lo lea. No, hoy uno solo va a hacer todo este movimiento, probablemente sea el mismo secretario que se compre su periódico de su bolsa. Un gobierno de austeridad. Tendremos que revisar el endeudamiento, hasta dónde está. Yo he tenido relación con el secretario de Finanzas, sé que es pagadero el asunto del endeudamiento, que no es tan grande como lo tienen otros estados, que sí está de acuerdo a lo que el estado ingresa y que habrá que pagarlo. Pero entonces habrá que revisar por qué nos endeudamos, para qué nos endeudamos y si es necesario volvernos a endeudar. Oye, sí sé de un gobernador que hizo mucha obra y luego dejó endeudado al estado 35 años, 30 años tardó en pagar la deuda de un exgobernador. Eso no va a ocurrir con Fito Montes. O con José Torres Landa. Ahí lo dice. Entonces, eso no va a ocurrir con Fito Montes. Nosotros vamos a priorizar. El día de hoy que ve usted las cifras y que tuvo oportunidad de revisar nuestro trabajo periodístico, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál es primero el análisis que hace esta información? El primer análisis que hago es que efectivamente tuvimos un gobierno clientelar para ligarse votos y mantenerse en el poder, sin importarle si daba eficiencia para los guanajuatenses y sin importarle cuáles eran las condiciones de vida de los guanajuatenses. A él solo le preocupó y le ha preocupado cómo mantener un grupo gobernante que se enriquezca, que tenga lo suficiente para sentirse poderoso y que le genere los votos necesarios y una estructura electoral necesaria para mantenerse en el poder. Eso me genera de primera instancia. Y que si alguna obra pública se ha hecho en Guanajuato, se ha hecho pensando en cómo favorecer a ciertos grupos y no pensada la obra pública como el detonante de desarrollo que requerimos todos los guanajuatenses. ¿Qué haría Fito Montes para de alguna manera pues aligerar esta abultada nómina que parece ser que se está quedando ahí todo el dinero, ¿no? Tendríamos que revisar y con todo respeto pues tendríamos que ir de acuerdo a la ley, decirle a quien no responda a su trabajo muchísimas gracias. ¿Pero está proponiendo aligerar esa nómina? Totalmente. No solo en costo, esto es disminuir el salario, el costo del salario. O sea, cuánto gana el gobernador y cuánto debe ganar. No solo estoy hablando de disminuir el salario, no, estoy hablando de disminuir el volumen de burócratas. Estoy hablando de decir, y esto a lo mejor me acarrea votos en contra de ellos, fíjese, pero estoy hablando de decir, usted en esta oficina no hace nada, usted me sobra, por lo tanto, la liquidamos. Vamos a buscar un empleo diferente. ¿Considera que el aparato de gobierno en Guanajuato se ha utilizado precisamente de esta manera? No tengo elementos para poderlo atestiguar. Sí tengo ojos y medida e inteligencia para ver que ha sido usado así. Cuando nosotros vemos cómo se celebran los eventos cuando vienen funcionarios, el último, el exgobernador viniendo y funcionarios públicos arropándolo. Y seguro afuera hay camionetas del gobierno. Y si les cargamos a lo mejor esa parte del recurso público que hay, yo a ellos los he acusado una hora, desde hace muchos años, de corruptos, no de tontos. Y en la parte que tiene que ver con la deuda pública me dice que se revisaría, ¿verdad? Tendríamos que revisarlo. Le comento, yo he platicado con el secretario de Finanzas, no ahora, lo platiqué desde siendo diputado y desde antes, desde siendo presidente del partido. Tuve la oportunidad de hacer una mención en alguna ocasión a propósito del gabinete de Oliva. Y yo decía, cuando se llegó a presentar el gabinete de Oliva a platicar de él, yo les decía, creo que hay dos funcionarios que valen la pena. Probablemente sean dos que puedan hacer un trabajo medianamente adecuado o mejor que otros. Uno es el secretario de Finanzas y otro es el secretario de Economía. Hoy el secretario de Economía es gobernador y el secretario de Finanzas se mantiene. Oye, y en el tema de obra pública, ¿cómo lo administraría en los próximos años? Tenemos que revisar qué obra nos toca hacer a nosotros. Tenemos que revisar
en qué obra tenemos que llamar a la iniciativa privada para que participe, tenemos que revisar en cuál vamos en coparticipación, tenemos que revisar en cuál nos debemos endeudar para hacerla porque es prioritaria, y tenemos que evitar el asunto de corrupción de diezmos y de cosas raras con empresas. Tenemos que hacer obras buenas, bonitas y baratas. ¿Hay alguna obra que le interese en particular impulsar? Yo diría que sí, es el desarrollo social y humano. Esa es la obra que me interesa impulsar. Si usted se refiere a obras materiales, esta habría que revisarlas. Mire, el asunto del el tren ligero me parece que es súper adecuado. A mí me tocó viajar en tren cuando yo era más chavo. ¿Impulsaría usted Sí, lo impulsaría. Sí, lo impulsaría este proyecto. Pero no necesariamente es con inversión del gobierno. Tenemos que revisar la inversión privada. Si el gobierno no tiene, que lo haga la inversión privada. Si el Estado tiene, el Estado tiene, me refiero a los inversores del Estado, que lo hagan. No es el país que lo haga, es el capital extranjero que lo haga. Revisemos en qué condiciones, revisemos cómo y hagámoslo. Si esto es lo que requerimos como obra prioritaria. Si no es la obra prioritaria, entonces no le apostemos, vayámonos a otra. Revisemos pues cuál es la obra prioritaria que Guanajuato necesita. Sin iluminaciones. Me refiero pues, yo soy el fregón y el único que sabe. No, y yo no aspiro a ser un gobernador todo el ojo. Aspiro a ser un gobernador con la amplitud de mente para acercarme a los que saben de cada tema más, para poder tomar decisiones, estar pendiente de lo que el pueblo está exigiendo y pidiendo, para poder gobernar así, junto al pueblo y de frente al pueblo.